En esta tierra. Salimos del Edén, de la casa del Padre. Caminamos en el desierto de esta vida en dirección a la casa del Padre nuevamente. Mientras ese día no llega, pues nuestro alimento diario es la palabra de Dios. Por eso vamos al estudio de la lección de esta semana, es la lección número 9. Para el 27 de mayo del año 2023. Y el título de la lección es Una ciudad llamada confusión. El propósito de la lección de esta semana es mostrarnos el conflicto de los siglos. Porque ya lo he dicho muchas veces, nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos. Pero no vemos que por detrás hay un cuadro que nadie ve porque estamos entretenidos con las cosas que están aquí, pero no vemos el cuadro del fondo. Y el cuadro del fondo es la lucha entre Cristo y Satanás desde el cielo. Satanás quiso arrebatar el poder, levantó la tercera parte de los ángeles, se rebeló, fue expulsado, vino a esta tierra y hoy se deleita en hacer sufrir a los hijos de Dios. Entonces, esta semana vamos a ver esa lucha o un aspecto de esa lucha, pero figuradamente, porque está en el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis es un libro por excelencia simbólico. El pueblo de Dios estaba siendo perseguido cuando Juan escribió Apocalipsis. Y el mensaje que Juan escribió para las iglesias tenía que ser un lenguaje simbólico. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, los creyentes en oración podrían entender. Así, a simple vista, a simple lectura, no entiendes el mensaje de Apocalipsis. Pero es la revelación de Jesucristo. Y este libro, esta lección de esta semana, muestra ese conflicto simbolizado por dos ciudades, dos mujeres, dos iglesias, en fin. El primer subtítulo es Dos sistemas opuestos. Y aquí se habla justamente pues de lo que estaba diciendo, dos ciudades, dos mujeres que simbolizan iglesias, dos comandantes, dos grupos. A veces nosotros decimos, todas las religiones llevan a Dios. Mucho cuidado, querido. Dios tiene un plan, Dios tiene una iglesia. No digo una denominación, digo una iglesia, un pueblo esparcido en este momento por todos los rincones de la tierra. El pueblo maravilloso de Dios en este momento está en todas las iglesias, en todas las filosofías, en todas las maneras de pensar. Gente sincera que cree lo que cree porque es lo que ha aprendido. No tiene conocimiento de la palabra de Dios. Por eso el tercer ángel se levanta para predicar el evangelio eterno, para mostrar las verdades bíblicas que están escondidas en la palabra de Dios. Porque, ¿cómo puede haber un chef que no ha estudiado gastronomía, que no tiene una colección de libros de gastronomía? ¿Cómo puede haber un químico, un ingeniero químico que no tenga los libros que ha estudiado? ¿Dónde basa su conocimiento? Pues nosotros los cristianos, ¿cómo podemos ser cristianos si no conocemos la palabra de Dios? Toda la información que tenemos viene de la palabra de Dios. Entonces en la Biblia, querido, especialmente cuando se habla de profecía, encontramos que una mujer simboliza a una iglesia. Cuando tú encuentras en la Biblia una mujer vestida de blanco, una mujer pura, una mujer gloriosa, ese es el pueblo de Dios, es la iglesia de Dios. Y cuando en la Biblia tú encuentras en la profecía una mujer vestida de rojo, de carmesí, de escarlata, entonces esa no es la iglesia de Dios. Pero tú en la Biblia no vas a encontrar una mujer vestida de blanco, otra de rojo, otra de amarillo, otra de azul, otra de celeste, otra de plomo, y decir que todas ellas llevan a Dios. Eso es lo que tú no puedes hacer, porque la Biblia solamente habla de dos grupos, la iglesia de Dios y la iglesia que no es de Dios.
En estos momentos, en la iglesia que no es de Dios, hay mucha gente sincera que ama a Dios. Claro que sí. Ya dije, en todas las filosofías, en todas las iglesias, en todas las religiones, en todas las maneras de pensar. Pero el ángel se levanta para proclamar el mensaje del Evangelio eterno. Entonces, veamos lo que estoy diciendo. Vamos a leer Jeremías 6:2. Dice así: como mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión. ¿Quién era la hija de Sión? Jerusalén. Así se le llamaba, la hija de Sión. La iglesia de Sión, el pueblo de Dios en Sión, que estaba en Jerusalén. ¿Y qué dice aquí Dios a través del profeta Jeremías? Como mujer hermosa y delicada, comparé a la hija de Sión. O sea, la iglesia de Dios es una iglesia hermosa, delicada. En otras partes de la Biblia, como en Efesios dice, gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga. Una iglesia gloriosa no quiere decir que es una iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque la iglesia está formada por seres imperfectos en proceso de santificación. Y mientras no llegue el día de la venida de Cristo y nuestra naturaleza humana sea transformada, hasta ese día, pues seremos cristianos en crecimiento. Y habrá muchas veces, dentro de la iglesia de Dios, habrá discusiones, habrá gente que aparentemente no vive el Evangelio, habrá chisme, habrá muchas veces peleas, división. Esa no es la característica de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es gloriosa, santa, sin mancha, a pesar de los seres humanos que estamos dentro de la iglesia en proceso de crecimiento. Pero vamos a leer ahora Apocalipsis 12:17, que sigue hablando de esta mujer que simboliza a la iglesia de Dios. Dice así: entonces el dragón es el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Contra qué mujer? Contra la iglesia de Dios, contra la mujer vestida de blanco. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son hoy los descendientes de la mujer? Pues es la iglesia de nuestros días, los que estamos vivos. El dragón no solamente persigue a la iglesia a lo largo de toda la historia, sino que dice, va a perseguir a la iglesia hoy. ¿Y quién es esa iglesia? ¿Quiénes forman esa iglesia? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que creen en Jesucristo de todo corazón, viven para Jesús, le han dado el corazón, pero por amor a Jesucristo tratan de andar en sus instrucciones, siguiendo sus instrucciones. ¿Qué instrucciones? Las instrucciones de la palabra de Dios. Ahora, si no conoces la palabra de Dios, o si la abres una vez por semana, o si la abres solamente cuando vas a la iglesia, si no la estudias con dedicación, ¿cómo puedes saber cuáles son las instrucciones divinas? Y si no sigues las instrucciones divinas, entonces, ¿cómo puedes formar parte de la iglesia de Dios? Ese es el asunto que hay que tener en consideración. Ahora vamos a leer Apocalipsis 14:8. Aquí dice, y aquí está hablando ya del mensaje del tercer ángel, porque el primer ángel se levantó diciendo, ha llegado la hora de su juicio, adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, tenía el evangelio eterno en la mano para predicar. Ahora viene otro aspecto del evangelio, porque se levanta un segundo ángel y mira lo que dice. Otro ángel le siguió, eso es Apocalipsis 14:8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Oh querido, aquí se habla de Babilonia. ¿Quién escribe Apocalipsis? Juan. Cuando dice él ha caído Babilonia. Babilonia ya había caído años atrás, muchos años atrás. Ya no existía la ciudad de Babilonia. Entonces cuando el ángel profetiza,
para el tiempo del fin ha caído Babilonia. Evidentemente no está hablando de la Babilonia literal, de la ciudad de Babilonia, que hasta hoy no existe más. No está hablando de Babilonia. Está hablando de lo que Babilonia simboliza, y más adelante vamos a ver eso, qué es lo que Babilonia simboliza. Pero dice Juan, ¿por qué ha caído Babilonia? Por un motivo, ha dado de beber, ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El vino del furor de la fornicación. Quiere decir, querido, la misma iglesia pura, la iglesia santa sin mancha, se puede volver iglesia impura. ¿Cómo? Sí. Si aquí está la iglesia pura y alguien no sigue las instrucciones divinas y comienza a inventar cosas que no están en la palabra de Dios, entonces esa misma iglesia que en un momento fue pura, deja de ser pura. ¿Qué significa vino en la Biblia? Te voy a leer lo que dice Ezequiel 16:32. Mira, eres una esposa adúltera que recibe a extraños en lugar de a su propio marido. ¿Quién pronuncia estas palabras? Ezequiel. ¿A quién? Al pueblo de Israel, que en los tiempos de Ezequiel era la iglesia de Dios, la iglesia pura, sin mancha, a pesar de las imperfecciones que tenía. Era el pueblo de Dios. Pero a ese pueblo de Dios, mira lo que Dios le dice a través de Ezequiel. Le dice, eres una esposa adúltera. ¿Qué significa cometer adulterio? Tienes un esposo, lo dejas y te vas con otro hombre. O tienes una esposa, la dejas y te vas con otra mujer. No eres fiel al pacto matrimonial. Ese es un adúltero. Y aquí Dios le dice a su iglesia que corre el peligro de ser adúltera, fornicaria, porque se va con otros dioses. Ahora mira lo que dice Apocalipsis 17, 1 y 2. Voy a leer. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Ezequiel le dice a la iglesia pura que deja de ser fiel, le llama adúltera. Pero aquí ya no dice adúltera, sino dice la gran ramera. Se comete adulterio con uno, pero cuando se sale con muchos hombres, ya no es adulterio, ahora es prostitución. Ahora aquí en la visión de Apocalipsis 17, Juan ve a la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y en profecía, aguas significa mucha gente, muchas aguas, mucha gente. O sea, esta mujer, esta iglesia que en un momento fue pura, pero que ya no es pura, porque se ha contaminado con muchas ideas, con muchas filosofías, con muchas tradiciones humanas, esta iglesia está apoyada por mucha gente, porque está sentada sobre muchas aguas. Sigo leyendo. Con ella han fornicado los reyes de la tierra. Los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El vino de su fornicación. El vino de su engaño. Ahora, ¿qué simboliza vino? Querido, en la palabra de Dios, el jugo de uva puro simboliza a Jesús, su sangre, su sacrificio. Pero cuando el jugo de uva puro se fermenta, se transforma en vino. O sea, el vino es el jugo de uva que en un momento fue puro, pero que ahora se fermentó, se malogró, se contaminó, se deterioró. Y aquí se refiere a la doctrina. Mira lo que Jesús le dijo al pueblo, a su iglesia. En Mateo 15, versículos 8 y 9. Le dice con tristeza, con lágrimas, le dice, este pueblo, refiriéndose a su iglesia, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí,
pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vino adulterado, jugo de uva puro que se deterioró, que se fermentó. La palabra de Dios es pura. Pero si tú, aquí Jesús dice, le introduces mandamientos y tradiciones humanas, ese jugo de uva que en un momento fue puro, se fermenta. Y ahora se vuelve vino fermentado y el vino emborracha, embriaga. Y cuando una persona está embriagada no se da cuenta de lo que está haciendo. Cuando el paladar se ha acostumbrado al vino, el jugo de uva ya no lo satisface. Entonces, querido, esta mujer que Juan ve en su visión es simbolizada por Babilonia. Y eso nosotros lo vamos a ver leyendo Apocalipsis 17, 4 y 5. Leo, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto es preocupante, querido. Una iglesia que cuando Jesús estuvo en esta tierra, la formó, sentó las bases del evangelio puro, que los apóstoles todavía conservaron la pureza. Con el tiempo, esa iglesia cristiana se fue dejando introducir por ideas humanas, por tradiciones humanas, por mandamientos de hombres. Entonces la Biblia ya no dejó de ser la única regla. Ahora era la Biblia y las tradiciones humanas, los mandamientos de hombres. Y entonces ese jugo de uva puro ahora se contaminó, esa doctrina pura se contaminó, se deterioró. Hoy día tenemos una doctrina fermentada, llena de ideas humanas. Y esa doctrina, simbolizada por el vino, embriaga a las personas. Y cuando una persona está ebria, pues no sabe lo que hace, no sabe para dónde va, tambalea, cae. Por más sincera que sea, está embriagada. ¿Y por qué está embriagada? Porque ha bebido del vino de la fornicación de esta mujer, de la contaminación. Porque esta mujer dejó al único esposo, Cristo, que es el esposo de la iglesia, y se fue atrás de sus tradiciones, de sus conceptos, de sus filosofías, y dejó de lado la palabra de Dios. Entonces vamos a la cuarta parte de este estudio, hablando de un compromiso. Oh querido, Babilonia se opone a Dios y a Jerusalén y persigue al pueblo de Dios. Mira lo que dice
Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, hablando de el anticristo. El anticristo es una palabra interesante. Anti es contra Cristo, contra Cristo. Anticristo, contra Cristo. Y hay dos maneras de ponerse contra una persona. La atacas y si no la puedes atacar, te disfrazas de esa persona para deteriorar su idea, la idea que las personas tienen, la imagen que esa persona tiene, deteriorarla delante de la gente. Entonces vamos a ver lo que dice aquí Pablo escribiendo a los tesalonicenses. Se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios. Se exaltará contra Dios y contra el que adora a Dios, hasta sentarse en el templo de Dios, como si fuese Dios, haciéndose pasar por Dios. Interesante. Una de las doctrinas que no está en la palabra de Dios, sino que los hombres han inventado, es que el líder de una determinada iglesia puede ser infalible. Pero ¿cómo puede haber un ser infalible si todos los seres humanos hemos pecado? Si todos hemos nacido de una mujer trayendo ya la naturaleza pecaminosa, inclinaciones hacia el mal, ¿cómo alguien puede declarar que es infalible? Esa es una idea humana que contamina la doctrina pura de Jesucristo. Y en los últimos días se levantará, dice aquí, un poder religioso que se colocará contra Dios, pero no frontalmente contra Dios. Va a hablar de Dios, pero se va a colocar en el lugar de Dios. Va a falsificar a Dios. Y mucha gente lo va a seguir pensando que está siguiendo a Dios, cuando está siguiendo a otro poder que se ha colocado en el lugar de Dios. Apocalipsis 17:14 dice lo siguiente, leo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Está hablando de este poder religioso, de los ángeles malignos. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él, con el Cordero, con Jesucristo, son llamados elegidos y fieles. Fidelidad. La iglesia pura, que en un principio fue pura, fue fiel a Dios, fiel a su palabra. Jugo puro de uva, con el tiempo se contaminó, se fermentó, se deterioró por la introducción de pensamientos humanos, de doctrinas humanas, de tradiciones humanas. Y hoy esa iglesia se disfraza de Dios, se coloca en el lugar de Dios, se hace pasar por Dios. Y como la gente está embriagada con el vino, con la teoría, con la doctrina que no tiene fundamento solo en la palabra de Dios, pues mucha gente sigue. Gente inocente, gente sincera. Por eso, mi amigo querido, nuestra responsabilidad de estudiar la palabra de Dios, de no seguir simplemente lo que el pastor dice, lo que el otro pastor dice. No. Tú estudia la palabra de Dios. Yo no quiero, por favor, que tú creas en lo que yo te digo. Tú tienes la Biblia en tus manos. Abre la Biblia.
La versión Reina Valera tiene una versión llamada versión contemporánea, que es una traducción en un lenguaje español más fácil, más accesible, más fácil de entender. Cómprate una de esas Biblias y lee, y estudia, y analiza, subraya, comprueba. No sigas lo que los líderes religiosos dicen, sigue lo que Dios está diciendo. Llegamos al fin de este estudio hablando de Babilonia como centro de idolatría. Lógicamente, si tú sales de la Biblia, pues entonces cualquier Dios sirve. Pequeños dioses que tú puedes fabricar. Y una de las mejores maneras de oponerse a Dios o de colocarse en el lugar de Dios es hacer que tú, en lugar de dirigirte a Jesús personalmente, directamente, comienzas a buscar intermediarios para ir a Jesús. Querido, ¿tienes una necesidad? ¿Quieres que ore por ti? Yo voy a orar con toda alegría, con todo gusto. Pero tú puedes ir a Jesús directo. Jesús no te va a escuchar porque yo estoy hablándole en tu nombre. Me va a escuchar a mí como hijo de Dios, pero te puede escuchar